Buenas tardes para todos, bienvenidos. Les pedimos que se vayan acercando a sus mesas a las personas que todavía no se ubicaron. Gracias por venir, muchas gracias por estar en esta presentación de Propuesta Uruguay 2030. Queremos agradecerle a las autoridades que vinieron, al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, al subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, a los directores que están por acá también, al director de Energía, Ramón Méndez, a la presidenta de Antel, Carolina Cosia, al presidente de AFE, Jorge Setelich, al prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, también al presidente de OCE, Milton Machado, la senadora Lucía Topolansky, el senador Tabaré Viera y los diputados Álvaro Delgado, Pablo Iturralde y Felipe Carballo, que también están por acá. Disculpen si no mencionamos alguna autoridad que esté, pero capaz que todavía no la pudimos ver. También muchísimas gracias a los directores de ANCAP que llegaron hoy acá, Germán Riet, Juan Gómez, Juan Justo Amaro y Daniel Camí, y por supuesto un agradecimiento al economista Javier de Aedo que también está hoy por acá, a todos los empresarios y a los queridos colegas periodistas también. Hoy comienza este ciclo de almuerzos de Propuesta Uruguay 2030, que es un centro de estudios, como decía esa invitación que llegó a sus manos. Hoy vamos a tener a tres figuras que van a estar exponiendo, no debatiendo, van a estar exponiendo. Así, bueno, si llegan a debatir, allá ellos, porque los micrófonos van a estar abiertos todo el tiempo. El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Pablo Yenta, también está el director de la empresa SACEM, ingeniero Alejandro Ruibal, y el presidente de Barraca Erro, Jorge Erro. Bienvenidos, muchas gracias. Les cuento que Propuesta Uruguay 2030 es un centro de estudios que pretende buscar un pensamiento estratégico, pretende construir un pensamiento estratégico para abordar los desafíos que tiene Uruguay en el futuro. Por eso es que hoy tenemos esta mesa redonda sobre infraestructura para el crecimiento y desarrollo de Uruguay. ¿Cuál es la meta? Que dentro de 18 años Uruguay pueda ser un país desarrollado en algunas áreas. O sea, que el único objetivo para el año 2030 no sea organizar el Mundial de Fútbol con Argentina, que seamos un país desarrollado en algo, no un país del primer mundo, pero sí que tengamos desarrollo. Por eso es que hoy se le da el puntapié inicial entonces a Uruguay 2030. Y para hablar de la institución, para hablar del centro de estudios, vamos a invitar a Raúl Sendic, que además de ser presidente de ANCAP, es figura importante, pieza importante de Uruguay 2030. Así que adelante, Raúl, porque comenzamos y luego ya van a estar hablando Ruibal, Erro y Yenta, en ese orden. Estimados amigos, muchas gracias por haber respondido a esta convocatoria. Me siento realmente honrado de que ustedes hayan aceptado venir hasta aquí en una jornada de trabajo. Muchas gracias a mis compañeros de aquí del panel que aceptaron formar parte de esta propuesta, de este panel, para poder exponer hoy aquí. Y tengo que, en unas breves palabras, explicar qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que estamos tratando de impulsar conjuntamente con un grupo importante de amigos, de gente de distintos orígenes. En el año 2030 se van a constituir 2 siglos de nuestra Constitución. Como Estado, como país, va a haber transcurrido un siglo desde el Campeonato del Mundo y en el año 2030 nosotros creemos, tal como se han venido dando las cosas, de acuerdo a los cambios importantes que ha habido en el mundo, a los cambios importantes que hemos tenido en el Uruguay, a la forma en que nos estamos posicionando en este contexto internacional, creemos francamente que debemos plantearnos objetivos y metas para cumplir. Creemos que ese año 2030, si pudiéramos establecer, haciendo un corte entre los sectores sociales, los sectores políticos, y acordar que realmente es un objetivo alcanzable. Tengan en cuenta
que entre el año 2000 y este año hemos duplicado el Producto Per Cápita en el Uruguay. En el año 2000 andábamos por los $8.000, estamos en los 15.000 y pico de dólares en este momento de Producto Per Cápita. Pero no se trata solamente de que el aumento o la duplicación del Producto Per Cápita en el año 2030, si lo planteáramos como objetivo, nos permita ser un país de desarrollo. Se trata de que para poder alcanzar realmente el bienestar y el desarrollo que necesitamos, no es suficiente el crecimiento del producto o la duplicación del producto. Se trata de que efectivamente logremos establecer determinadas líneas estratégicas de trabajo y de acción entre todos que nos permitan que nuestra gente efectivamente pueda vivir mejor. Que el país efectivamente tenga bases reales para sustentar una vida mejor. Desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista del desarrollo de la economía, desde el punto de vista del desarrollo de las cadenas de valor, desde el punto de vista de la convivencia, de la seguridad. Son elementos que consideramos imprescindibles que podamos soñar con impulsar determinados acuerdos que nos permitan blindar esos temas entre todos y que sobre esos temas puedan haber determinados planes de desarrollo y de trabajo que efectivamente permitan que en el año 2030 estemos alcanzando un punto de desarrollo y de bienestar para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la ciudadanía. Así de sencillo es lo que estamos proponiendo, pero así de complejo también, porque en realidad para poder alcanzar eso se necesita primero plantearnos el desafío, generar un cambio cultural no solamente y obviamente en la sociedad, pero también un cambio cultural en todos nosotros mismos que debemos de ser capaces de salir de nuestros compartimientos estancos a donde estamos para poder trabajar sobre esos temas libremente y proponer sobre esos temas libremente. Cuando le planteamos a mis compañeros panelistas este tema, decíamos, estaría bueno que cada uno termine con unos puntos que cree que debe poner en esta agenda estratégica del país. Porque efectivamente, si no cumplimos con eso, si no logramos blindar esos 5, 6 o 7 puntos, porque obviamente después vienen las campañas electorales, las disputas electorales, las dificultades, todos seguramente nos enfrentamos, la ciudadanía por un determinado tiempo se polariza, pero si logramos que haya determinados temas sobre los cuales establecemos acuerdos que nos comprometan a todos, sectores políticos, sociales, que nos permitan impulsar en esos temas un plan que se pueda ir cumpliendo, no importa quién gobierne, no importa qué sector político, qué partido político gobierne, si sabemos todos cuál es el plan y conocemos y sabemos cuáles son las propuestas y esas propuestas se pueden ir monitoreando por parte de la ciudadanía, vamos de alguna manera a saber si nos estamos acercando a las metas que nos hemos propuesto. No es inalcanzable pensar que en el año 2030 el Uruguay pueda efectivamente alcanzar un nivel de desarrollo y un nivel de sustentabilidad, un nivel de bienestar que nuestra ciudadanía se lo merece. Se lo merece nuestra ciudadanía, se lo merece las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y estamos en una coyuntura internacional que favorece eso, pero que no es solamente la coyuntura internacional lo que lo ha favorecido, sino también el acierto de determinadas medidas y determinadas políticas que se aplicaron. No es solamente, y que no es solamente en nuestro país, en todo este continente se ha ido posicionando en el escenario mundial en forma favorable. Ha habido cambios importantes en el mundo, ha habido cambios en cómo están establecidos los nuevos sistemas de poder en el mundo, ha habido cambios importantes en cómo se establecieron las cadenas de producción a nivel mundial, en cómo se establecen
los nuevos equilibrios. Hay un escenario mundial completamente diferente. Hay millones de nuevos comensales que se sientan alrededor de una mesa que han hecho que se valorice una cantidad de cosas que antes no tenían prácticamente valor. Y nosotros, en ese nuevo mundo que valoriza el alimento, que valoriza la tierra, que valoriza el agua, que valoriza el conocimiento, el saber hacer estas cosas, nosotros en estas cosas estamos bien posicionados. Pero tenemos que pensar qué cosas tenemos que agregar a lo que hacemos, qué planes nos tenemos que proponer con lo que hacemos para que efectivamente podamos aprovechar mejor esta tremenda ventana de oportunidad que se está abriendo en el mundo para este país. Y yo creo que para todo este continente, pero fundamentalmente para este país. Estamos entonces, hoy hemos invitado a este almuerzo con este panel relacionado a la infraestructura. Lo más importante es lo que viene a partir de mañana, cuando tengamos que ponernos a trabajar en la cotidiana, para trabajar en los talleres, en los ejes temáticos que establezcamos, cuando busquemos y aseguremos el más amplio respaldo a esta propuesta, que no pretende ser una propuesta sectorial, que no es una propuesta política, es una propuesta muy sencilla de establecer entre todos una agenda que nos permita avanzar hacia esa meta y hacia ese objetivo que es alcanzable. Solamente si nos proponemos el objetivo, si nos proponemos metas, si establecemos un plan para poder alcanzarlo, si comprometemos a los sectores políticos, a los sectores sociales, a los sectores económicos, a la ciudadanía en esto, solamente así lo vamos a alcanzar. Pero francamente creo que el desafío vale la pena y hoy el hecho de que ustedes estén acompañando esta propuesta, que hayan aceptado esta invitación, habla de las enormes posibilidades y oportunidades que tenemos de ponernos a trabajar en esto. Así que muchas gracias y éxito en este trabajo. Bueno, muy bien, comenzamos. Empieza entonces el ingeniero Alejandro Ruibal, director de la empresa SACEM. Bienvenido, un aplauso para él. Muy buenos días a todos. Confieso que cuando Raúl me propuso el tema, sin duda que con el título ya Propuesta Uruguay 2030, es un desafío todo en sí mismo, pero lo quiero resumir con unas palabras que me dijo un amigo recién cuando estaba por empezar el evento. Me dijo, y esto es como empezar a manejar con las luces largas. Veníamos con las luces cortas, ahora hay que manejar con las luces largas. A Raúl le dije cuando me planteó que yo lo que iba a tratar de hacer era una propuesta, porque de esto se trata, de hacer una propuesta para que después pueda ser desarrollada, espero que pueda ser útil. Y obviamente en el sector que yo represento, que es el sector de la construcción, estamos muy ligados a la infraestructura. Cuando me puse a mirar un poquito el tema, como cuando uno va a encarar un problema, empecé a ver las condiciones de borde, los elementos de base. Tenemos una evolución de exportaciones, que estamos cerrando prácticamente un ciclo de 10 años, con un crecimiento que es de libro, de teoría, ¿no? Parece. Por otro lado, al mismo tiempo, si miramos la evolución del Producto Bruto Interno, también tenemos casi cerrando un ciclo de 10 años con un crecimiento sostenido.
Si vemos esto como evolución del ingreso per cápita, recoge también la misma pendiente de la curva, cerrando un ciclo de 10 años, ¿no? Que un ciclo de 10 años son ciclos, acá hay economistas que saben, pero son ciclos muy importantes. Me puse a mirar un poquito más adentro de qué son las cosas que han hecho y cuáles son los rubros que han impulsado este crecimiento. Acá algo que está claro en nuestra composición de exportaciones, como lo podemos ver, tenemos el sector primario con cerca del 60% de las exportaciones. Sector primario, estoy incluyendo obviamente semillas, frutos, carnes, cereales, leche, madera, etc. 60%, o sea que me puse a pensar, bueno, hasta acá tuvimos un crecimiento y esto ayudó muchísimo, ¿no? Estas exportaciones apalancaron muchísimo esto. Tomo como base que esto va a seguir siendo así un tiempo más, no sé cuánto tiempo más, pero va a ser así, y se van a agregar algunas otras cosas que ahora lo voy a mostrar. Pero eso para tener un poco la configuración en que estamos y en qué se está apoyando esto. Luego empecé a armar una especie de matriz, de cuadro, para tratar de poner en orden estas cosas y ver cómo podía sacar una idea concreta para proponer. Entonces empecé a evaluar aquellas cosas vinculadas con el crecimiento a través de la exportación, ya sea de bienes o servicios, en bienes, granos, lácteos, cárnicos, madera, algunos por supuesto. Agregué ahí minería y hidrocarburos, porque estamos manejando con las luces largas y tengo que mirar para adelante y ver qué va a pasar con la minería y qué va a pasar con los hidrocarburos. Raúl nos puede convencer un poco de qué va a pasar con los hidrocarburos, pero ojalá podamos ser un día exportadores de hidrocarburos. Por otro lado, los servicios, turismo, software. Ahí tenemos un paquete de algunas cosas que se representaban en esas gráficas anteriores. Veamos ahora un poco las infraestructuras logísticas y energéticas que vienen a ser la capa física sobre la cual se desarrollan y se arman estas exportaciones, se apoyan. Algunas, caminos, rutas, puentes, puertos, canales, vías férreas, terminales logísticas, infraestructura en energía eléctrica, ya sea en generación, en transmisión, hasta en distribución, el gas, que probablemente en breve tengamos mayor disponibilidad de gas. Hay otras infraestructuras, por supuesto, pero yo elegí estas, vinculadas, si se quiere, y siempre estoy tratando de relacionar y de seguir un hilo conductor de razonamiento. Por otro lado, en los servicios, hoteles, puertos deportivos, centros de convenciones, telecomunicaciones. No estoy diciendo que no se estén haciendo inversiones en estas cosas, estoy diciendo estas son las cosas que tenemos que mirar cuando queremos ver cuáles son los motivos del crecimiento y cuáles son las exportaciones que nos llevaron hasta acá. Por otro lado, tenemos que atender al desarrollo en sí mismo. Educación, salud, seguridad, conectividad. Y las infraestructuras asociadas, lo que llamé infraestructura social y urbana, escuelas, liceos, campus, universidades, hospitales, clínicas, cárceles, transporte público, tema muy importante, se habla del tranvía, pueden ser otros sistemas de transporte, BRT, pero son todos temas que están en la infraestructura y que tenemos que analizar. Entonces ahí quedó conformado un cuadro. De un lado, crecimiento, desarrollo, que es lo dónde tenemos que invertir. Por otro lado, la infraestructura. Obviamente, me puse a analizar también, se hacen cosas en esto, pero una de las cosas que yo veo que hay planes en las intendencias, en las distintas intendencias, distintos planes, hay planes a nivel de las empresas públicas, hay planes a nivel de los ministerios, sin duda, hay planes coordinados, sin lugar a dudas. Pero creo que cuando uno tiene que hacer una apuesta y no tiene recursos, porque nunca sobran los recursos pese al momento económico que estamos, tiene que ser eficiente. Y la idea que les quiero proponer es, tomando una idea, no es una idea mía, sino que la fui dando forma, es buscar de hacer un plan de inversiones muy bien seleccionado, que apunte justamente a una elección de proyectos muy particular y estar seguro de que esos proyectos nos van a reportar o crecimiento o desarrollo.
Ese es un trabajo, sin duda, técnico, hay muy buenos técnicos, se pueden hacer. Se puede hacer con técnicos locales también. Conocemos muy bien en Uruguay las cosas. Luego, por otro lado, ese plan de inversiones, hay que tratar de dotarlo de herramientas para poder priorizar esas inversiones eventualmente frente a otras. La idea no es eliminar las otras inversiones, pero es priorizarlas. Y rodear ese plan de inversiones de instrumentos y elementos para que se pueda llevar adelante. Yo lo llamé, tomando un poco el nombre de lo que podía ser el programa de aceleración de crecimiento que se hizo en Brasil a partir del año 2007, lo llamé programa de consolidación de crecimiento. Es decir, si pudiéramos hacer un plan de inversión, incluirlo dentro de un programa de consolidación de crecimiento, donde pudiéramos priorizar determinadas inversiones, creo que por ahí va el camino en el que podemos ser más eficientes directamente en las inversiones. Ahora, ¿cómo me imagino que puede funcionar ese programa de consolidación de crecimiento? Y es un nombre que se me ocurrió a mí, pero podrá ser otro. El programa de consolidación de crecimiento tiene que tener un marco legal que le dé la forma para que esto pueda existir y que pueda andar. Habrá quienes especialistas lo puedan desarrollar. Una cosa fundamental, y acá es donde aplico de lo que yo vivo, de lo que trabajo y de lo que me formé. Es decir, llevar adelante proyectos. No hay proyecto en la actividad privada que no tenga un responsable. Y no hay proyecto que llegue a buen puerto si el responsable no está comprometido y si al responsable no se le pueden cobrar los fracasos también. O sea que es un desafío. Yo entiendo que hay que nombrar, apenas se tenga el marco legal, un líder. El líder ese, dado cómo funcionan las cosas en el gobierno en Uruguay, tiene que ser alguien que reporte al presidente de la República de ese nivel. Tiene que ser una persona con habilidades particulares, pero existen líderes. En todas las empresas tenemos líderes, en distintos niveles. Tiene que tomar como propio, tiene que ser la persona que va a recorrer transversalmente todas las estructuras del gobierno y del Estado para tratar de destrabar cuanta traba exista para que esos proyectos que fueron elegidos por todos, ahora voy a explicar, puedan salir adelante y cumplan un cronograma. Yo considero que hay que apoyar este programa en 3 patas fundamentales. Por supuesto necesitamos determinados instrumentos. Instrumentos como licitaciones, concesiones, la ley de PPP, están los fideicomisos por ahí. No hay que inventar nada más. Lo que está, no hay que inventar nada más. Con esto sirve, hay que hacerlo andar nada más. No hay que ponerse a inventar otros instrumentos, con esto da. Por supuesto hay que pensar en los recursos financieros. Cuando uno se mete en un plan de inversión, no puede ser solo una buena intención. Esto tiene que cerrar por algún lado y tiene que haber recursos financieros, tiene que haber planificación. Hay que usar mucha creatividad. Pero vuelvo al tema de priorizar. Estamos invirtiendo donde nos va a devolver. Y eso es el principio que creo que tenemos que mirar. Por otro lado, hay que buscar estímulos. Hay experiencias, sin duda, hay experiencias acá en Uruguay de haber desarrollado estímulos para la inversión. Hay que buscar estímulos para, por ejemplo, para mejorar la concesión del crédito para infraestructura. Yo ahí puse entre paréntesis las AFAPs. Eso es algo que tenemos que trabajarlo entre todos. No logramos todavía que las AFAPs sean el inversor o el financista que queremos para la infraestructura. Y yo estoy de acuerdo que no es en cualquier condición. Pero hay que poder trabajar en un mecanismo, y le voy a poner un ejemplo de estos días. La UTE saca distintas licitaciones de eólica. Ahora hay un leasing muy importante. Nosotros fuimos a hablar con las AFAPs, y ya voy a estar, acá hay algunos competidores míos, así que bueno, que tomen nota si quieren. Fuimos a hablar con las AFAP y vimos que el pliego, como estaba armado en UTE, no recogía lo que precisan las AFAP. Y esas cosas no pueden pasar. Esas cosas las tenemos que ver de antemano. No puede ser que yo esté yendo a 2 mostradores a decir, y vamos a juntarnos un poquito ahí, vamos a mirarlo, a ver si no lo podemos armar del punto de partida que ya sea, entre comillas, afapable. Y bueno, ese tipo de cosas son las cosas que yo creo que hay que no digo que sean sencillas tampoco, pero si no la ponemos arriba de la mesa y no la atacamos, no la resolvemos. Y hoy en día eso es una realidad. Por otro lado, exoneraciones tributarias. Creo que si tenemos un plan de inversiones
que una de las cosas importantes del plan de inversiones es que son reglas de juego y nos permite a todos los actores del mercado tomar decisiones, que es lo que queremos los privados. ¿Qué queremos? ¿Saber qué va a pasar en los próximos 15 años? Ojalá yo lo supiera. Y yo empiezo a invertir de otra manera o traigo inversores y a capacitar a la gente. Pero tenemos que saber a qué tenemos que jugar. El negocio de los hidrocarburos es un típico ejemplo. Se sabe cuáles son las reglas de juego, se sabe que hay determinadas empresas que van a venir a invertir. Hay que empezar a mirar, y muchos lo estamos haciendo de los actores. Y la capacitación a través de donde corresponda, pero las reglas de juego claras y duraderas, que excedan periodos de gobierno, generan ese tipo de cosas. Hay ejemplos en Uruguay, hay varios ejemplos en Uruguay. Yo pretendo que se haga uno más grande, más compacto y más ambicioso. Creo que en ese marco se pueden analizar exoneraciones tributarias para la importación de bienes, maquinaria, etcétera, que, vuelvo a lo mismo, que queden dentro de este plan y de última nos van a estar aportando crecimiento y desarrollo, que es el motivo de esto. Por supuesto que este plan, el líder, que es el que va a tener que llevarse esto por delante, va a tener que discutir, analizar, presentar a los diferentes actores sociales, políticos, gremios. Va a tener un tiempo para hacerlo, no va a entrar en una discusión eterna, va a tener un plazo. En tal tiempo tenés para presentar esto, discutir, recabar ideas y después se cerró, y a los hechos. Y lo mismo con el sector privado. El sector privado, el empresariado uruguayo, necesita crear más vínculo de confianza para poder aportar más ideas. Los tenemos una cantidad de mecanismos. Yo creo que hay que hacer mucho más, que podemos volcar muchas más ideas, no solo en el origen de lo que puede ser un plan de inversiones, sino en el desarrollo del plan de inversiones, tratando de aportar consejos, opiniones. Todo privado defiende sus intereses, ya lo sabemos, pero muchas veces los intereses son comunes, eso no hay duda. El crecimiento, ¿quién puede dudar que es un interés común? El desarrollo, los que vivimos en este país, somos empresarios en este país, criamos a nuestros hijos acá, lo queremos todos. Entonces hay puntos comunes, hay que trabajar sobre esos puntos comunes y hay que darle forma a eso. No puede quedar en contactos individuales o personales. Hay que buscar formas, hay ejemplos en otros países. Por último, una vez que el líder hizo ese trabajo, tiene que encargarse de la gestión. Es la palabra fundamental, la gestión con resultado. Y tiene que tener un plan de acción, que es el que tiene que llevar adelante. Y lo que pretendo, la idea, que digo que es una cosa muy básica lo que digo, porque es lo que se hace en cualquier proyecto, es tener un cronograma que sea conocido, que sea público y que se tenga que cumplir. ¿Los cronogramas tienen imprevistos? Sí, tienen imprevistos. Pero hay que trabajar con acciones sobre ese cronograma. Y luego un seguimiento y control de las variables que hay que controlar. Y vuelvo al tema de la responsabilidad. La responsabilidad tiene que estar bien definida en una persona o en un equipo, pero mejor en una persona, porque todos sabemos que la responsabilidad tiene que ser uno, que empezar por uno. Creo que es la mejor forma de poder atacar un plan de inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Alejandro Ruibal, director comercial de la empresa SACEM, de esta compañía de ingeniería y construcción SACEM, que fue fundada en el año 51 y que hoy es una de las principales en cuanto al desarrollo de infraestructura. Queremos también agradecerle a integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT que están por acá hoy acompañándonos, y vamos a recibir ahora a Jorge Erro, presidente de Barraca Erro, una empresa que también está hace 60 años trabajando en el medio y dedicada a la gente que trabaja en el campo y, bueno, la principal exportadora de granos del país. Bienvenido, gracias. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores. Desde la empresa a veces no es fácil poder traer ideas, aportar, y nos pareció que era una oportunidad que deberíamos afrontar y tratar de transmitir desde nuestro punto de vista algunas mejores posibles que debemos encarar en el sector. Anoche cuando estaba en Brasil, llegué de casualidad a la charla porque estaba actualizando la
la presentación. Es una presentación que desde la Unión de Exportadores la hice hace 2 años y llegaba a la conclusión de que está más vigente que nunca y que si dijéramos es un plan de vuelo, se está cumpliendo el plan de vuelo. Sí. Para nosotros el aporte de la agricultura ha sido un factor fundamental que lo que estamos viendo hoy acá comenzó hace capaz más de 20 años en el mundo, que les voy a tratar de resumir. Nosotros vemos una agricultura creciendo, fuerte, y es importante que comprendamos las causas para después entender los efectos, y las conclusiones se las voy a dejar a ustedes, no voy a abrir opinión. En el año, en la década del 90, hay un país que comienza a mejorar en Asia y comienza a cambiar el hábito de consumo. Más adelante le voy a mostrar más específicamente a qué me refiero. Y ahí empezó un pequeño cambio cuando comenzó, y por ahí se ha dicho, una mariposa aletea en Japón y desarrolla un ciclón en el Golfo, y yo creo que esto es casi una simetría a lo que estamos viendo hoy. Por otro lado, en el año 2002, todos sabemos, nuestro país sufrió una de sus peores crisis, y la agricultura pasó sus peores momentos, pero también empezó un desarrollo muy rápido. Entre todos los agentes empezaron a colaborar entre sí, y creo que es algo que no debo dejar de resaltar como elemento dinamizador. A la prueba está que en 10 años la agricultura en área creció por 6, y entonces, haciendo honor a los organizadores, y como dice Propuesta Uruguay 2030, yo quiero comenzar lo que dice la FAO, que lo determinó hace unos años, que para el 2030 el planeta tendrá 8.300 millones de personas, de 1.000 millones de personas. Este pronóstico lo hizo hace como 10 años. Después, en ese mismo informe, la FAO decía que el mundo debería producir de aquí, o sea, de cuando hizo el informe al 2030, un 30% más de granos, por el aumento de la población. Pero no solamente por el aumento de la población, también por el cambio de hábito y que el mundo mostró, esto es la base o la pirámide de la alimentación humana de esta generación, en el cual los granos, las pastas, el pan, es la base de la alimentación. Entonces los granos, cuando hablamos de que el mundo precisa más alimentación, los granos pasan a tener una importancia fundamental. Y entonces, lo que yo le decía de la época, de la década del 90, hay un país, que es China, que empieza lentamente a mejorar sus ingresos y a cambiar su hábito alimenticio. Yo les quiero mostrar ahí que en la década del 50, esto es una información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se alimentaba y el orden de consumo per cápita de carne era de 5 kilos por año, y terminó cerca del 2000 con más de 50 kilos per cápita de carne y en aumento. Y acá viene a empezar a entender qué está pasando hoy
con el tema de los granos y por qué esa demanda de granos. Creció la producción de carne en China desde el 80 hasta el 2003 en forma exponencial. De la misma manera, el alimento para esos granos. Pero, o sea, las raciones. Pero si usted mira la gráfica, si ustedes miran la gráfica se van a dar cuenta que en realidad la alimentación para los cerdos, que es fundamentalmente eso, no estaba ocurriendo. Entonces, ¿quién cubría esa brecha? Era la importación. Ahí les quiero mostrar cómo era el comercio de soja en China desde el año 60, 61 hasta el 2011. A partir del año 2000, de ser un país a veces exportador, a veces importador en 1 millón de toneladas, terminamos el año pasado que se transformó en un país de una importación de 60 millones de toneladas. 60 millones de toneladas, para lo que no están todos los días en los números, estamos hablando que es casi la producción de Brasil de hace 2 años, porque Brasil ha venido creciendo. Eso es lo que importa hoy China. Entonces, hay otro detalle, ¿cómo se producen los granos? ¿Dónde se producen los granos? Nosotros hoy, con más de 6.000 millones de personas en el mundo, solamente el 11% del territorio está destinado del territorio del planeta, está destinado al cultivo de alimentos, al cultivo de granos. Pero peor aún, solo el 3% de ese territorio es suelo fértil. Únicamente el 3% del suelo del planeta es tierra fértil. Esto lo desarrolló el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y después lo transformó en un mapa. Si ustedes miran ese mapa, se van a dar cuenta que los puntos verdes que existen, obviamente está toda la cuenca del Río de la Plata, toda la pampa húmeda, toda la zona del Mato Grosso junto con Paraguay. Hay otro manchón muy grande en Norteamérica, toda Europa, el este de China y de Asia, India y un subsahara que es lo único que va quedando virgen hoy de tierras fértiles. Entonces, el otro factor importante que hay que preguntarse, ¿qué ha pasado con las tierras? Porque el mundo viene creciendo, la producción se precisa más, pero vemos que el mundo, desde que la agricultura, el hombre comenzó con esa actividad, ha venido degradando en algunas zonas del planeta. Eso es lo mismo que decir que una superficie equivalente a la superficie de Canadá y Estados Unidos es lo que el mundo hoy ha perdido de suelo fértil que ya no sirve para agricultura. Entonces ahí empezamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y por qué la demanda de granos. Entonces nosotros pensamos de que primero tenemos que tener una política sustentable de cuidado del medio ambiente, que gracias a Dios hoy en este país es practicada por la mayoría de los agricultores. Creemos que es una condición que no se debe olvidar y sabemos que es la preocupación también de parte de las autoridades. Volviendo con el tema de las tierras, hago énfasis en la parte de toda la Mesopotamia que nos rodea acá y quiero hacer una salvedad en cuanto a la zona. Si nosotros miramos la hidrovía, que es donde comienza la parte de tierra fértil, a 3.500 kilómetros sobre el río Paraná, estamos hablando de la zona de Corumbá, norte de Paraguay, frontera con Bolivia y Brasil, hasta Palmira. Nosotros estamos enclavados donde termina esa zona, esa rica zona. Entonces, es la oportunidad que les quiero transmitir y tratar de compartir, que lo entiendan, la importancia que tenemos como país cuando hablamos de nuestros puertos y cuando hablamos de la zona productora de toda la región. Entonces, volviendo un minuto sobre Uruguay y para entender qué ha pasado en los últimos años, yo quiero decirles que en la última década Uruguay multiplicó sus cultivos por 6. De lo que nosotros hacíamos hace 10 años, hoy ha crecido
por 6, pasamos de casi 370.000 hectáreas a 2.100.000 de cultivos, que es lo mismo que decir la superficie chacra, o sea, la superficie que se cultiva, porque ustedes saben bien que un cultivo tiene primera, segunda, 2 cultivos en el año, bueno, pero la superficie chacra, que es lo que está bajo cultivo, estamos en 1,5 millones de hectáreas, cuando hace 10 años estábamos en 365.000 hectáreas. Entonces, ese crecimiento ha sido liderado por la soja. ¿Por qué? Como les explicaba al principio, China ha sido el factor determinante en la demanda. China precisa sus 60 millones de toneladas, sean de Brasil, de Estados Unidos, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia o de Uruguay. Este año, cuando Estados Unidos tuvo el problema de sequía tremendo que tuvo, ustedes a través de la prensa habrán visto los precios, y yo les puedo asegurar que nadie está dispuesto a pagar un peso más de lo que valen las cosas. Pero cuando el factor riesgo alimenticio de un país está en juego, es muy serio. Y yo creo que nosotros, como gracias a Dios acá, producimos comida, podemos vivir sin traer de China televisores, radios, autos, maquinaria, pero ellos no se pueden dar el lujo de prescindir de la producción de granos hoy de Sudamérica. Eso hay que entenderlo. Por otro lado, la agricultura nos ha dejado un interior que ya está llegando la ola a la ciudad, capital, de mucha actividad. Pueblitos donde hoy prácticamente no existe la desocupación. Es un factor multiplicador tremendo. Entonces les quiero empezar a explicar cómo se exportan los granos. Se usan 2 terminales en Palmira, donde le mostraba que es la terminación de la hidrovía, punto estratégico para Uruguay, natural además. Y el factor de la hidrovía es algo que creo que como país tenemos una oportunidad, que tendríamos que mirarlo cada vez más. Cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de Mato Grosso, por ejemplo, ellos están a 2.000 kilómetros del puerto. Paraguay no tiene salida al mar. Yo les voy a mostrar más adelante lo que está produciendo hoy Paraguay. Mato Grosso está hablando de tratar de hacer un ferrocarril al puerto de Paranaguá, el puerto natural de ellos, porque son 1.000 y pico kilómetros y ya le está cuestionando la rentabilidad del proyecto de todas las plantaciones que están en la zona ahí del Mato Grosso. Toda la zona de Paraguay, sin embargo, tiene un río que, como todos sabemos, la eficiencia de 1 litro de gasoil sobre el agua es 50 veces de lo que es un camión. Entonces, acá tenemos una oportunidad que tendríamos que mirar. En el año 2009, por eso yo le decía que cuando anoche estaba en Brasil y estaba actualizando esta presentación, me di cuenta de que está más vigente que nunca. En el año 2009, en el puerto de Nueva Palmira, salieron más de 3.700.000 toneladas, en más de 140 barcos entre mercaderías de Paraguay y Uruguay. Al año, cuando yo hice la presentación original, en solo 8 meses del 2010 habían salido más de 1 millón de toneladas, entre trigo, soja, maíz y los pellets. ¿Cómo salieron? Eso es para que los que no están en el tema marítimo y no los quiero aburrir, más o menos los diferentes tipos de buques. Desde el más chico oceánico, que se llama un handy, que cala 9 metros, hasta el Panamax, que es lo que más se usa en Palmira, que cala 12, hay un tema técnico, pero entre 12 metros y medio y 13 metros y medio, entre 41 pies y 44. Y entonces le quiero mostrar que esa es una foto de lo que es un barco handy. Uruguay puede exportar en este momento a través de esos barcos a todo el litoral brasilero con trigo, para los molinos brasileros, o para molinos africanos, que es lo que se está haciendo. Pero ni soñar que podemos ir con estos barcos, el cliente, el que manda los barcos, por ejemplo,
al Asia, a China, porque el flete se vuelve carísimo. Un handy tiene un calado de 31 a 32 pies. Ustedes saben que se está negociando lo de Martín García, todo el mundo hemos leído la prensa. Esto hoy pasa sin problema por el Martín García, con sus 32 pies que tiene hoy. Estos son los barcos que van para China. Este es un barco saliendo de Montevideo, que ustedes van a ver la línea de flotación. Esa línea de flotación le está diciendo algo. Esa parte marrón es mercadería que no está llevando el barco. Esa parte marrón es mercadería que el barco no puede llevar por el calado, tanto sea en Palmira como acá en Montevideo. Es un tercio del barco que sale vacío. Hoy un Panamax de lo que van a China cargan entre 44 y 46 mil toneladas. 32, 33 pies, no hay más de esa calado. Y se va con un tercio sin carga para completar en otros puertos que les voy a mostrar a continuación. Hoy sale con 2 bodegas vacías. Para los que están en el tema transporte saben de lo que estoy hablando. Imaginen un camión con un tercio de carga vacía transitando capaz 2.000 kilómetros. Así debería ir un barco para China. Hoy un post-Panamá, que estos barcos que les estoy mostrando, carga alrededor de 80.000 toneladas y puede salir nada más que con 50 a 58.000 toneladas. Sale con 3 bodegas vacías. Este es un barco post-Panamá cargando en Palmira que debería salir así. Ahora, Uruguay tiene la gran virtud de estar donde está. Geopolíticamente sé que le hemos dado dolor de cabeza a algunos vecinos, todos lo sabemos, porque el puerto natural de Uruguay prácticamente ha sido disputado en los últimos 200 años. Montevideo y Palmira son los puertos hoy fundamentales que los granos están utilizando. Y acá hay un tema de fondo. Nosotros llamamos que la palabra que no tenemos soberanía en las cargas, porque esos barcos que ustedes veían que van sin completarse, se van a completar con mercadería en Brasil o en Argentina. No hay otra forma de poder exportar a Asia si no se completan esos barcos en los litorales de Argentina o Brasil. Entonces, lo que yo llamo que no tenemos soberanía, porque sea uruguayo que se completa con brasilero o con argentino, el problema es que si algún día un ministro va o el gobierno a un país de Asia hace un acuerdo político, tiene un arancel preferencial, va a ser difícil de usarlo. Entonces, este sistema que le llamamos nosotros de top-off en los litorales de Argentina y Brasil, el 2005, cuando estábamos arrancando la producción de grano, funcionaba a completar los barcos en el litoral de Brasil o Argentina. Ya en el 2010, esto estaba hackeando el negocio, porque no se olviden de que si bien hay una demanda, los costos han subido, como todo costo, y hay que competir con las producciones de los demás países del Mercosur, sobre todo, principalmente Brasil o Argentina, y esto hace que tengamos que estar con los costos muy arriba de la mesa cada tanto. Y para el 2015, con Brasil más competitivo sobre todo, que vemos que está haciendo unas infraestructuras tremendas, es una máquina que no para, va a haber un tema de competitividad amenazado seriamente. Entonces, cuando nosotros decimos soberanía de nuestras cargas, pensamos que significa poder llegar a diferentes destinos en forma independiente en barcos con 100% de granos uruguayos. Entonces, acá la propuesta es decir, ¿cómo podemos hacer algo que sea una inversión razonable, que sea algo que no sea algo faraónico, que no se pueda solventar ni que se justifique? Entonces, nosotros creemos que adecuar el calado de los canales, obviamente, sería
el principio de solución. Tanto sea el calado del puerto de Palmira como el puerto de Montevideo. Obviamente que vemos que en Palmira estamos hablando que el calado a 12 metros y medio, estaríamos hablando de 41 pies. Eso está lejos porque se depende de la decisión de dos países, ya sabemos todos los temas. Entonces nos parece que lo más tangible, lo más pragmático, debería ser trabajar sobre una propuesta del dragado del puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo, los otros días hablando con el equipo de Propuesta Uruguay 2030, me decía de que la regasificadora es casi un hecho, o es un hecho, y que ahí habría una mejora en el calado, cosa que nos parece que no solamente la regasificadora, algunos emprendimientos más los vamos a poder aprovechar y tratar de colaborar en el mantenimiento de ese calado. Y volviendo un poquito con los barcos, les recuerdo los calados. Entonces yo me pregunto, pero esto de Uruguay bien, pero hablamos de la hidrovía, hablamos de Paraguay, y Uruguay tiene una oportunidad de vender servicios, de desarrollar más aún su negocio portuario. Y acá la propuesta es ofrecer servicio al esquema de la hidrovía. Ejemplo, para que la gente que no está en el tema, para que se den cuenta la demanda de grano de Asia, cómo está tirando. No se olviden que Asia tiene supermercados. Los que vivimos en una ciudad estamos a no más de 10 cuadras de un almacén o un supermercado. Ellos tienen su supermercado a más de 15.000 kilómetros. Entonces, obviamente que es un tema sensible y hay una demanda que no para. Fíjense lo que está produciendo Paraguay. En el 2005 producía 4 millones de toneladas de soja principalmente. En el 2010 llegó a las 8 y según los operadores, estimaciones privadas de operadores conocidos, están hablando de 12 millones de toneladas. Entonces, la necesidad es para una integración, adecuar el calado a 12 metros y medio, para que ellos puedan llegar con sus barcos a Palmira, con sus barcazas. Las barcazas no pueden navegar en el río, llegarían con sus barcazas a Palmira y las barcazas de Palmira descargan, transbordan a un barco y el tercio que ese barco debería completar, por ejemplo, porque Paraguay también tiene el mismo problema de Uruguay, no puede salir, ellos tienen una ventaja, ellos pueden terminar un barco de ellos 100% en Paranaguá, pero tienen que llevarlo por camión, atravesar todo Brasil y es un puerto que usan hoy. Nosotros seríamos más eficientes que eso. Entonces, ahí se podría desarrollar el tren Palmira-Montevideo para completar los barcos en Montevideo o el mar y podríamos hablar de lo que se llama un servicio de handy para completar en un barco chico, un barco grande acá en Montevideo con el tercio de ese barco que siempre sale con las bodegas vacías desde Uruguay. Entonces, la oportunidad para nosotros de infraestructura e integración es mejorar el calado al menos a los 41 pies, que son 12 metros y medio. Y en síntesis, para terminar, yo les quiero recordar que tenemos una población mundial en aumento y una demanda de granos en aumento. Eso no es flexible. Estamos hablando de alimentación. Hay una limitada disponibilidad de nuevas tierras. Uruguay está en una enclave de tierras fértiles. Hablamos de responsabilidad social empresarial, social hasta de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones gubernamentales. Como país, yo creo que tenemos también una responsabilidad. Si nosotros estamos enclavados en un área de que podemos producir alimentos para gentes que no le van a poder dar abasto sus países, es un tema que no podemos obviarlo. También hay una oportunidad para desarrollar una estructura de producción agrícola sustentable. En eso se está trabajando. Hoy desde la producción hay una conciencia de mejores prácticas en cuanto a agricultura más limpia, menos agroquímico, gracias a las nuevas tecnologías. Y
una integración de toda la cadena productiva muy sana, muy sana. Creemos que es un factor dinamizador que a veces desde algunos lugares, si no se entiende, no se ve bien, pero es para tenerlo muy en cuenta. Tenemos la necesidad de adecuar la infraestructura y la integración portuaria con países de la región me parece que se cae de maduro. Y yo les dejo una frase de un premio Nobel que solía venir mucho a Uruguay porque trabajó en línea desde México y que decía lo que les dice ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Agarro. Hay personas que dicen que no llegaron a leer la frase, Jorge. ¿Qué era lo que decía? A ver si la pueden poner de nuevo. Más o menos, ¿qué es lo que decía? Sí. Si a la agricultura, si nos dejan hacer la agricultura, podemos alimentar los 8.300 millones de personas, 8.300 mil millones de personas que vamos a tener en el 2025. Eso lo dijo Burland cuando fue nombrado premio Nobel en la década del 70, creo que fue. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Agarro. Bueno, ya tuvimos a Raúl Sendik, que es uno de los socios fundadores, una de las piezas de Propuesta Uruguay 2030. Tuvimos a una autoridad de una empresa dedicada a la ingeniería y a la construcción, como Ruibal. Recién habló Jorge Erro, que es la cabeza de la empresa que se ha consolidado como la principal exportadora de granos del país. Y ahora es tiempo de escuchar a un integrante del gobierno, al subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Pablo Yenta. Bienvenido. Hola, buenas tardes ya a todos, ya van por la mitad del almuerzo, casi terminando. En primer lugar, bueno, saludar la presencia de todos ustedes, el haber destinado este tiempo a compartir el fruto de esta iniciativa, este primer almuerzo en el marco de esta iniciativa que ha tenido Raúl, que creemos muy oportuna en cuanto a que Uruguay se debe un pensamiento estratégico y un actuar estratégico que mire más allá de los próximos años y que estableciendo, como lo ha mencionado Raúl, una fecha que puede ser emblemática por los años o la conmemoración de la Constitución de nuestra República, o como por el primer mundial en Uruguay, pero porque además deja un tiempo de aquí en adelante suficiente para procesar cambios y encarar acciones que no son, y en el caso de la infraestructura, como es el tema de esta charla, de la infraestructura y sus servicios asociados, no son cambios y acciones que se produzcan resultados en el corto plazo, pero que en definitiva tienen que ser impulsados y surgir de lo que planteaba Raúl al principio, el acuerdo más amplio posible logrado entre todos los actores de la sociedad que tienen incidencia o que son beneficiarios o sufridores de las acciones que se llevan adelante. En este caso, y en el caso de la presentación que voy a realizar, como bien mencionaba recién, soy un integrante del gobierno, en ningún momento pensé en despegar esta presentación porque es una mirada al futuro de lo que el gobierno se plantea ya desde el inicio de su gestión mirando hacia el futuro. Nosotros no estamos desarrollando desde el Ministerio de Transporte un plan que esté descolgado del plan de gobierno en general, que tiene como objetivos
principal es el avanzar en la disminución de la pobreza, en acrecentar la igualdad de oportunidades, en generar empleos de calidad y, en definitiva, generar todas las condiciones necesarias para aumentar el bienestar de la población. Y eso se hace desde cada uno de los componentes del Poder Ejecutivo y de otras de las empresas del Estado que llevan adelante con estos objetivos sus planes de desarrollo. Y en particular van a ver que parte de lo que Raúl recién decía, y coincidentemente con la fecha del 2030, el Ministerio de Transporte adelantó camino o está trabajando en esa dirección. Muchos de ustedes ya lo conocen porque han participado en un proceso de diálogo en este sentido de consolidar objetivos de largo plazo. Quería empezar simplemente marcando conceptualmente qué es lo que voy a abordar en esta presentación bajo el título, digamos, siguiendo el título de lo que es esta jornada, digamos, este evento, que es Infraestructura para el Crecimiento y el Desarrollo del Uruguay. Y obviamente, bueno, ustedes lo habrán escuchado o habrán leído por algún lado que hay una relación directa entre la provisión de infraestructura y la disposición de infraestructura y cómo eso contribuye, si es suficiente y si es adecuada y si además los servicios que están asociados a esa infraestructura son adecuados y son eficientes, cómo contribuye a la sostenibilidad del crecimiento y también contribuye en la mayor parte de los casos, cuando está bien acompañada de aspectos regulatorios y de instituciones que la gestionan, el avanzar en la equidad y en la distribución del ingreso. Por eso, en primer lugar, el título, digamos, de este taller y por qué, digamos, lo adecuado de considerar a la infraestructura como un factor que incide fuertemente en las perspectivas de desarrollo y de crecimiento económico de un área económica, de una sociedad, de un país como es este caso. Ahí lo que ustedes pueden ver también es bastante sencillo de imaginar, un ciclo, digamos, que presenta una especie de círculo virtuoso entre la inversión en infraestructura y cómo termina repercutiendo en el aumento, en el desarrollo personal o en el aumento del PBI per cápita. Eso es producto de que si hay adecuada infraestructura y servicios asociados a esta infraestructura adecuados, hay una mayor productividad de los factores, hay una disminución de costos de producción y por lo tanto una mayor competitividad de la producción y por lo tanto debería alentarse que haya una mayor inversión en mejorar la infraestructura y los servicios adecuados. Y eso repercute en una mejor distribución y mejor calidad del ingreso. Yo lo que me faltó decirles es que de todo lo que puede abarcar, lo que puede considerarse infraestructura económica y asociada al transporte, la energía y las comunicaciones, obviamente por donde estoy me voy a concentrar en la infraestructura de transporte y los servicios de transporte, no en la de energía y la de telecomunicaciones. Y además dentro de esa área donde también la infraestructura económica es entendiendo, y de transportes entendiendo la prestación que se le hace a los hogares o a las personas para solucionar sus problemas de accesibilidad, de movilidad, de atención médica, de vinculación a la enseñanza y poder sostener eso en el tiempo, donde además el gobierno y a través del Ministerio de Transporte tiene una serie de acciones que están en ejecución, que contribuyen a eso. Yo simplemente voy a tomar la parte de infraestructura de transporte económica vinculada a la producción y a la producción de bienes y servicios y por lo tanto va a ser ese pequeño
o ese gran, digamos, por ese sector al que voy a hacer referencia y al que voy a analizar en qué estamos y en qué estamos pensando hacia el futuro con ese horizonte de 2030. Cuando empezamos a diseñar nuestro plan estratégico para este quinquenio, pero con esa mirada de más largo plazo, teníamos un desafío que es a resolver, que es acompañar un crecimiento muy importante derivado de la producción nacional, que, como decían, señalaba Erro, vinculada a la actividad agrícola y también a la actividad fundamentalmente de agropecuaria y de producción de productos forestales destinados ahora a emprendimientos a la alimentación de las plantas de celulosa, donde teníamos que buscar la forma de resolver, de acompañar ese crecimiento con la adecuación o la provisión de infraestructura necesaria para resolver y dar una adecuada respuesta. Y eso lo hicimos realizando un enfoque mirado desde dos dimensiones. Una dimensión, en primer lugar, horizontal, comparar con qué nos permitiría superar algunas barreras o asimetrías con las economías o los países vecinos y no perder en calidad de infraestructura de acuerdo a indicadores que podrían sufrir algún retroceso, y otra, digamos, en relación vertical, utilizando modelos y análisis en los que estamos trabajando para poder pronosticar o proyectar más adecuadamente la demanda de transporte y la asignación de esa demanda de transporte a los servicios de transporte hoy disponibles o los que podrán estar disponibles en el futuro cercano. Y de esa manera redireccionar las inversiones o alentar las inversiones en esos sectores. Producto de eso, nosotros definimos un plan estratégico que tiene, ahí hay una mezcla de objetivos estratégicos y algunas áreas de trabajo que son la prioridad del Ministerio de Transporte, que está en el curso y que saben, salvo uno que está ahí y que no lo voy a leer todo porque ustedes lo pueden leer, y además no voy a comentar uno que está ahí en el cual en realidad en lugar de poder avanzar, hoy estamos estancados por los problemas las dificultades de la recuperación de la aerolínea, de una aerolínea, de la actividad de la aerolínea del Bandera, que es el último, uno de esos objetivos en los cuales no se ha podido al momento avanzar, pero en todos los demás están avanzados o están en proceso. Todo ese conjunto de objetivos o de áreas de trabajo que conducen a la consolidación de Uruguay logístico hacia 2030. Esa dimensión de Uruguay que nosotros impulsamos no es por capricho, porque se nos haya ocurrido, porque las palabras son lindas. Simplemente nosotros queremos, y eso es algo que iremos discutiendo de aquí al futuro, que Uruguay pueda consolidar su plataforma logística ofreciendo a la región y también a la producción nacional una oferta de servicios de transporte y logística adecuada que permita potenciar y generar empleos de calidad, agregar valor a su producción o agregar valor a la producción de otros países instalando esas actividades en Uruguay. Ese es nuestro objetivo hacia el 2030 y es lo que entendemos que da un salto de calidad del hoy y de lo que hoy hacemos a lo que podríamos hacer en el futuro, y es lo que nos va a permitir avanzar en esa estrategia más general de generar, de disminuir la pobreza, de aumentar las oportunidades de empleo, de generar empleos de calidad y, en definitiva, de aumentar el bienestar de la gente. En ese camino de obtención de esos objetivos o de tránsito hacia obtener esos objetivos, hay algunas prioridades en las cuales
para este quinquenio, como tránsito hacia ese horizonte más lejano, hemos planteado en relación a la infraestructura de transporte y logística, que son la mejora en la accesibilidad a los puertos. Después me voy a referir concretamente a la inquietud o a la propuesta que hacía Erro en cuanto al puerto de Montevideo y al aumento de calado y a permitir que esas cargas hoy nacionales sean verdaderamente nacionales y tengan la competitividad adecuada porque los barcos salgan más completos. El aumento de la competitividad en el desarrollo portuario, no solo la infraestructura, disponer de más infraestructura, sino también de hacer procesos eficientes, de terminar, digamos, con algunos procesos burocráticos y mejorar algunas instalaciones y servicios que hoy se proveen que no son no se hacen con la mayor eficiencia posible, y eso no se soluciona solo con provisión de más infraestructura, sino con reformular eso. Nosotros en ese ámbito hemos, a través del Instituto Nacional de Logística, que se creó el año pasado, y a través del impulso Una Ventanilla Única, creemos que una ventanilla única para exportaciones e importaciones, creemos que estamos alentando y poniendo a disposición de quienes realizan comercio exterior las herramientas más apropiadas para facilitar esto y para tener mayor competitividad. Entonces, a veces no es únicamente con ampliación o suma de infraestructura, sino con otras cosas asociadas que se logran esos objetivos. Aspiramos a tener una mayor participación del transporte ferroviario en el transporte de cargas, y para eso con dificultades y con algunos y a un ritmo que no es el que quisiéramos, pero que obedece a la situación en la que el ferrocarril se encuentra, donde hay una especie de huevo y de gallina, donde la infraestructura está mal. Entonces, como la infraestructura está mal, no pueden haber servicios confiables, y como no hay servicios confiables, no se contratan los servicios de transporte del ferrocarril, salvo en algunos casos que, digamos, por las características de las cargas y por los orígenes y destinos, no hay más remedio o casi no hay más remedio que enviarlos en ferrocarril, pero que entendemos que hoy la situación actual de la producción nacional, el tipo de cargas, los orígenes y destinos y el actual trazado de la red, más algunos nuevos trazados que va a haber, hacen propicio el ferrocarril a ser un integrante más del sistema de transporte, que le da competitividad a las cargas, porque le genera menores costos de transporte al país, y eso en definitiva es un objetivo de ser más eficientes como sociedad, y para eso queremos impulsar y estamos trabajando fuertemente para desarrollar y acrecentar el transporte ferroviario en las cargas. Y también hacer algunas intervenciones más, con mayor énfasis en las rutas por las que hoy circula fundamentalmente el transporte de cargas por carretera vinculado a los granos y a la madera. En ese esquema, nosotros tenemos que forzar o tratar de trabajar más fuertemente en utilizar algunas herramientas que hemos empezado a trabajar y que recién Alejandro Ruibal decía, o son ideas que provienen del sector privado. En el caso de Ruibal, de la provisión de alguien que puede proveer de infraestructura, donde hay algunos mecanismos que se logran intercambiando o trabajando conjuntamente con el sector privado, en este caso constructor, o con el sector privado usuario, para mejorar el uso de esas herramientas y ponerlas disponibles para asegurar, digamos, la adecuada mejora y provisión de infraestructura. Y en eso, digamos, es algo a lo que el Ministerio de Transporte ha convocado a
a participar, y es lo que les comentaba al principio, en línea con lo que recién Raúl decía, a un diálogo político y social sobre Uruguay 2030, con ese objetivo de qué debemos hacer, cómo nos paramos hoy, cómo tenemos que caminar hacia consolidar ese rol de Uruguay, porque es el que nos parece que le permitirá dar un salto de calidad en esta área o en este aspecto. Y ahí, digamos, solamente en ese diálogo participaron, fue convocado el año pasado y se trabajó hasta fin de año, y a fin de año se firmó el acuerdo entre quienes participaron, que fueron representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, del sector de los trabajadores y a través del PIT-CNT y los empresarios vinculados a la amplia gama de vinculados al Uruguay logístico, como son usuarios, empresas constructoras o empresas proveedoras de servicios de transporte. Y ahí, en el área que yo quiero destacar, que es el transporte de cargas o el transporte de la producción nacional, salieron esos 4 objetivos principales que se consensuaron para trabajar de aquí al futuro, tratando de buscar esa consolidación del Uruguay 2030, donde en primer lugar aparece el estudio de viabilidad de un puerto de aguas profundas, el fomento del ferrocarril o la disposición del ferrocarril para el transporte de cargas, el dragado del canal Martín García para aumentar esa competitividad de las cargas uruguayas y que los barcos sean de mayor calado, y la mejora de la competitividad en el puerto de Montevideo, 2 objetivos a los que recién hacía referencia Erro. Y con ese horizonte o con esos objetivos, ¿en qué hemos avanzado, en qué estamos trabajando y en qué habría que también pensar de aquí hacia más adelante? Bueno, hay que buscar la manera de complementar la forma tradicional de invertir en infraestructura. El ejemplo del ISIR es un mecanismo que va a permitir que en las redes departamentales vinculadas a la producción se pueda mantener una adecuada o mejorar por lo menos las condiciones en la primera red que vincula los centros de producción o con otras rutas o con los destinos de esa producción. Luego tal vez tenemos que retomar y avanzar en la adecuación del pago que hacen los usuarios de la infraestructura por el uso de ella. Creo que estamos en condiciones de generar estamos en condiciones por cómo ha aumentado la producción, por cómo se está desarrollando el transporte y porque hay tecnología que nos va a permitir facilitar la aplicación de una medida que genere una mayor justicia en el pago que hacen los usuarios por el uso de la infraestructura, y tal vez generar con eso la posibilidad de tener un fondo de mantenimiento vial que nos ponga a resguardo de circunstancias presupuestales que puedan no atender adecuadamente las necesidades de inversión. Y luego también el avanzar, el cual estamos trabajando, no hemos avanzado al ritmo que quisiéramos, pero no es producto de que hayamos agregado tiempos en forma innecesaria, sino porque la ley de PPP es un instrumento y el análisis de los proyectos que se pueden realizar mediante este mecanismo requiere estudios que en nuestro imaginario inicial pensamos que iban a llevar menos tiempo, pero en realidad están llevando más tiempo, y además es lo que pasa en otras partes del mundo. Por lo tanto, no es que estamos haciendo algo lento porque somos así, sino porque realmente el diseño, la estructuración y lo adecuado que tiene que ser el proyecto para hacer un contrato de participación público-privada requiere un trabajo de estudio previo que es necesario abordar. Y en eso, y en estos circuitos que están ahí señalados, que es lo que estamos trabajando para analizar su viabilidad, hemos terminado el primero, ya está
es el de las rutas 21 y 24, que son esas rutas del grano que están vinculadas al acceso a Nueva Palmira, básicamente, y que hoy tienen, quienes han circulado por ahí saben que hay algunos problemas de ahuellamiento producto del intenso tránsito de camiones que ahí existe, y que esperamos que este primer proyecto, del cual ya están pronto los pliegos y está aprobada o está en curso de aprobación la factibilidad por el Ministerio de Economía, pueda empezar a ejecutarse el año que viene en una nueva modalidad donde el sector privado participa de una forma en el financiamiento y en el diseño y en la construcción y el mantenimiento por un periodo de tiempo mucho más largo, lo cual creo que nos permite, alojando los riesgos en cada parte de acuerdo a su facilidad para manejarlos, me parece que es un buen instrumento para ir en el sentido de asegurar una buena calidad de infraestructura. En el modo ferroviario, bueno, ustedes sabrán, tenemos un proyecto de reestructura de todo el modo que ha empezado desde el año pasado, pero antes, desde el año pasado, habíamos iniciado la inversión en infraestructura, habiendo completado la primera etapa de los 400, algo más de 400 kilómetros entre la localidad de Pintado y Rivera, en la línea Montevideo-Rivera, buscando romper ese huevo y gallina que decía recién, con una inversión del Estado que no es, digamos, para cambiar significativamente el estándar de la infraestructura y que trenes con mucho más capacidad de carga y con mucho menos, con más velocidad puedan circular, pero sí que signifique un punto de partida para generar esa confiabilidad y aumentar, junto con otros proyectos que está encarando AFE, como el financiamiento de corto plazo para adquirir algunas locomotoras y vagones que le permitan captar algunos clientes nuevos, permita romper esa falta de confiabilidad en el modo ferroviario y se pueda incorporar con éxito al sistema de transporte, porque tiene, como les decía, un rol que cumplir y porque le aporta con su eficiencia para cierto tipo de cargas al país una mejora en la competitividad, va a generar una mejora en la competitividad. Esas son, la línea que está en rojo es la donde estamos interviniendo, y ahora hay una segunda etapa que está en licitación, financiada con fondos del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, y luego, digamos, esas otras líneas, la que está en amarillo, que es la conexión del centro del país con Paysandú y con Salto, porque priorizamos, digamos, la interconexión con Argentina, lo mismo que con Brasil a través de Rivera, se va a rehabilitar y mejorar con fondos de FOSEM también en una segunda etapa, en una licitación que seguramente se va a abrir el año que viene, y las otras dos que están hacia Fraiventos, donde ahí tenemos un potencial importante por la planta de celulosa de UPM y la posibilidad de llegar con ferrocarril a su materia prima, pero como también con el desarrollo de Fraiventos como un puerto fluvial asociado a que se asegure la navegabilidad en el río Uruguay con mayor calado, y granos que hoy saturan Nueva Palmira puedan salir de Fraiventos, donde el ferrocarril seguramente va a ser un socio estratégico. Y también en la línea Río Branco, donde hay una serie de emprendimientos que hoy están en estudio para instalarse o muy próximos a concretarse, donde también, vinculado a la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos, genera, digamos, va a tener carga que se puede mover por ferrocarril. También en el transporte fluvial y marítimo y en el sistema portuario, bueno, hay ampliaciones que están en curso y provisiones de nueva infraestructura en Nueva Palmira y en Montevideo, y fundamentalmente en Nueva Palmira el trabajo de ordenar el acceso a las terminales portuarias que están ahí, no solo la de ANP, sino las terminales privadas, donde el incremento, y es uno de los aspectos de sostenibilidad o de manejo y cuidado con múltiples actores, donde
el crecimiento económico, el desarrollo de la actividad productiva produce impactos en una ciudad como Nueva Palmira no deseados o que deberíamos tratar de encauzar y solucionar adecuadamente para no tener en particular a la población de Nueva Palmira en una situación incómoda o inconveniente, fruto, digamos, de la invasión que en cada zafra sufren por la actividad de las terminales y de los camiones. Ahí, con una serie de medidas donde trabajamos con el sector privado, en particular con la intergremial de transporte de cargas, y con las terminales y con la Administración Nacional de Puertos, hemos logrado ordenar a través de una terminal o una especie de terminal de despacho que le da entrada o salida a los camiones para que vayan a descargar al puerto en forma ordenada y proviniendo de un único lugar, lo cual nos da más otras acciones en infraestructura, como el año que viene va a empezar a construirse el anillo perimetral o el desvío para tránsito pesado, que va a generar un ingreso más aislado a las terminales portuarias, aislado del casco urbano de la ciudad. Y en el puerto de Montevideo, bueno, el desarrollo de puntas de Sayago como complemento natural a la imposibilidad de crecer el puerto de Montevideo y las áreas portuarias de Montevideo hacia la ciudad, y el desarrollo del muelle C como muelle multipropósito que va a permitir mover fundamentalmente cargas a granel. Que hay otros proyectos u otras acciones que han sido identificadas conjuntamente con el sector privado, que son impulsadas o desde el Ministerio de Transporte o desde el sector privado o desde alguno de los organismos vinculados al Ministerio de Transporte, la Administración Nacional de Puertos o la Administración de Ferrocarriles del Estado, y que están en etapa de génesis y que hay que trabajar conjuntamente, y por eso eso en buena parte lo estamos haciendo, y en otro hay que aumentar el ritmo de trabajo, que es el desarrollo, bueno, que les decía recién, de la terminal logística de Punta de Sayago, que ya empieza a ser una realidad, pero hay una serie de otros aspectos a solucionar, como los accesos a esa nueva terminal logística, los accesos viales por carretera vinculados a la trama urbana, y también los accesos ferroviarios. Eso que hablaba recién de la nueva oportunidad que se abre para el puerto de Fraiventos y que seguramente hay que aprovechar, y Uruguay tiene que aprovecharlo como capacidad instalada y como puerto que tiene una capacidad instalada portuaria y también de almacenamiento que hay que potenciar y tratar de que se sume a la oferta portuaria nacional, en el ámbito o en el marco de lo que es el Sistema Nacional de Puertos, y continuar el desarrollo, donde ahí se ha avanzado bastante, pero hay por lo menos un año de espera hasta que Brasil autorice, la Autoridad Ambiental de Brasil autorice el dragado de la laguna para permitir la navegación en condiciones más favorables, para que se consolide la hidrovía Uruguay-Brasil y los proyectos privados que están asociados a esos emprendimientos que les comentaba recién, producción de cemento, de granos y también de madera, y probablemente algunos contenedores puedan ser manejados desde esas terminales. Y algo que nosotros entendemos que no solo surgió en ese momento del diálogo político-social por Uruguay 2030, sino que es una idea que ha estado presente por muchos años, desde hace muchos años, desde la década del 70, hay artículos de prensa y hay impulso al desarrollo de un puerto de aguas profundas que el gobierno, y a través
del presidente de la República toma como una obra que es estratégica, como un proyecto que es estratégico, que va a aportar sobre la soberanía que recién reclamaba Erro, porque va a permitir el movimiento de granas en barcos de mucho mayor calado que los que recién se mencionaba de los post-Panamax, que va a ser el puerto que le va a dar a Uruguay, digamos, la posibilidad de concretar la instalación de actividades que complementen este movimiento de cargas y de otras actividades vinculadas al área energética y al movimiento de hidrocarburos, que entendemos que le abre una serie de oportunidades al Uruguay muy fuertes y que es necesario, en la que tenemos que trabajar para llevarlo adelante. Hoy desde el Ministerio de Transporte, como integrante de la comisión interministerial que ha nombrado el presidente para llevar este proyecto, estamos terminando el 31 de octubre de una instancia de data room, de intercambio de información con el sector privado, donde creemos que el proyecto tiene un alto grado de interés. Obviamente hay incertidumbres y hay una serie de aspectos a ir puliendo y ayudando para facilitar su instalación, pero creemos que es, digamos, una de los proyectos, una de las obras que, digamos, estratégicamente le va a cambiar, le abre una gama de oportunidades a Uruguay que hasta ahora no hay otro proyecto que pueda garantizar, sí por lo menos en el área de transporte, sí en el área de energía, con la prospección y toda esa oportunidad que ahí se abre. Simplemente terminar diciendo que siempre estuvimos y estamos abiertos a trabajar en conjunto no nos creemos ni desde el ministerio, ni personalmente ni desde el Ministerio de Transporte, que sabemos lo que tenemos que hacer exactamente y hacia dónde vamos, sin escuchar y sin trabajar en conjunto con quienes son los socios naturales de algo que es una empresa nacional, aunque la palabra no me gusta mucho, pero una empresa nuestra, de nuestro país. Y es con el sector privado, proveedor de infraestructura, proveedor de servicios de transporte, proveedor de servicios logísticos, con el sector privado usuario o con las organizaciones sociales que utilizan los servicios de transporte. Y en ese ámbito y con el objetivo que hoy se mencionaba de avanzar a construir una visión común que nos permita tener hacer material esa oportunidad de mejorar y de dar un salto en calidad, es que estamos abiertos, algunos de los que están acá trabajan permanentemente con nosotros, y creemos que este es el camino, y por lo tanto felicitar nuevamente la iniciativa y bueno, sigamos trabajando y que tenga sus frutos, que ya esperemos verlos. Gracias. Muy bien, muchas gracias al viceministro Ollenta. Vamos cerrando, gracias a Raúl Sendic, Alejandro Ruibal, Pablo Ollenta y Jorge Erro, y también muy amables todas las autoridades del gobierno que vinieron, legisladores, integrantes de sindicatos de trabajadores, empresarios también, y los colegas periodistas. Y les cuento que la próxima conferencia de Propuesta Uruguay 2030 ya tiene fecha, es el martes 11 de diciembre, todavía no está el tema definido, porque pueden ser distintas áreas, puede ser tecnología, economía, salud, educación, todavía eso no se decidió, pero se confirmará en los próximos días. Y bueno, cierra Raúl saludándolos. Buenas tardes para todos. Ayer estuve conversando, en realidad estamos proponiendo el tema de la educación. Ayer desde Bogotá, estaba en Bogotá, Renato Perti me mandó un mensaje saludando la conformación de este ámbito y tratando de coordinar fechas a ver si podemos establecer para el mes de diciembre ese tema. De todas maneras, quería decirles para cerrar unas breves palabras. En primer lugar, elegimos el tema de infraestructura porque
efectivamente, tal como quedó demostrado gracias a la exposición que hicieron los tres panelistas, es uno de los temas sin duda que van a marcar nuestras posibilidades de que en el 2030 podamos efectivamente alcanzar un país de desarrollo y bienestar. Estamos ubicados en una de las puertas de América y si no aceleramos el paso en la construcción de la infraestructura que necesitamos, vamos a ir quedando de lado efectivamente. O sea, necesitamos fortalecer nuestra infraestructura por la enorme oportunidad que, como hoy quedó claro, nos ofrece la región y también la producción nacional. No hablamos hoy de infraestructura energética para no ser reiterativo con el tema, pero sin duda que es un tema del que hay que hablar en algún momento. Quiero al cierre agradecer especialmente a Beatriz, a Álvaro, a los dos Pablos que trabajaron en la organización de esto y felicitarlos, reconocerlos porque ha sido un trabajo excelente. A Elena por el catering que fue también excelente, a las personas que nos brindaron este local que es magnífico. Quiero decirles que para cerrar, agradecer especialmente a mis compañeros del directorio de ANCAP porque han compartido absolutamente esta idea y la han defendido, porque obviamente cuando surge una idea de esta, también siempre surgen las desconfianzas y tratar de buscar siempre algún cangrejo abajo de la piedra. Y mis compañeros del directorio de ANCAP han compartido esta idea y la han defendido. Y quiero poner como ejemplo lo que hemos hecho en ANCAP en relación a estos temas que tienen que ver con las políticas de largo plazo. Para decirles que esto que estamos proponiendo no es un idealismo, sino que es efectivamente algo que se puede alcanzar si establecemos determinados ejes estratégicos donde podamos ponernos de acuerdo. Y pongo el ejemplo de la exploración petrolera. Cuando definimos un plan de exploración petrolera en el país, se lo fuimos a presentar al Comité Ejecutivo del Partido Colorado, se lo presentamos al directorio del Partido Nacional, se lo presentamos al Partido Independiente y a la mesa política del Frente Amplio. Desde ese momento, pidiéndoles opinión a todos, diciéndole si compartían este proyecto, porque sabíamos que era un proyecto de largo plazo, que era un proyecto que requería inversión, que era un proyecto donde había que dar garantías muy fuertes a la inversión extranjera y a los inversores privados y a la propia gente. Recibimos las ideas, recibimos la propuesta y desarrollamos el plan. Y desarrollamos un cronograma de trabajo que se está cumpliendo y que ha trascendido 2 gobiernos. Este plan incluso ha permitido que ahora venga una inversión con los contratos que firmamos el otro día de $1.500 millones para los próximos 3 años en la plataforma marítima. No ha habido una sola objeción del sistema político. El sistema político ha acompañado ese proyecto. Sabemos que es un proyecto de largo plazo, que el éxito no está a la vuelta de la esquina, que es un proyecto que va a demandar inversión tras inversión, trabajo tras trabajo, gobierno tras gobierno, que va a haber que sostenerlo en el largo plazo. Sin embargo, yo lo pongo como un ejemplo, porque ese es uno de los ejes estratégicos, la búsqueda de hidrocarburos y de aseguramiento energético del país. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer. Por eso lo quería mencionar. Para cerrarle, decirles que les agradezco infinitamente que hayan accedido a esta convocatoria, que nos hayan acompañado hoy acá, que los vamos a mantener informados del avance de los trabajos cotidianos en estos temas, de la composición que se va logrando y del trabajo efectivo de esta propuesta Uruguay 2030. Muchas gracias.